Capítulo 21, la investigación de la ADG. Omar comió su plato pobremente lleno de sopa, poco más que agua caliente con algunas hojas y sal. Mantuvo la cabeza gacha, interpretando el papel de víctima del desastre que asoló la ciudad recientemente. Sus ojos cansados pero atentos estudiaron los alrededores, lamentándose en silencio las pérdidas de estas personas. Miles de damnificados se reunieron en campamentos improvisados en medio de la nada. Los saudíes bombardearon los hogares de sus propios ciudadanos durante horas, arrasando todo lo que la marea de quitina y mandíbulas no pudo. Un mar de llamas y cráteres es lo que quedó de Sarura tras el conflicto. La intervención de la Fuerza Aérea y la actuación de los héroes eliminó la amenaza, pero también dejó un rastro de destrucción a su paso que pondrá en aprietos a los sobrevivientes. A Omar se le hundía el pecho con la situación, pero su objetivo estaba en otra parte. La tragedia sería gestionada por alguien más. Su mirada se desvió de los militares saudíes y las tiendas de campaña erigidas para distribuir recursos de primera necesidad, centrándose en la escoria del crimen organizado con la que se había estado mezclando los últimos meses. Hombres faltos de conciencia que contrabandeaban drogas experimentales desde Sarura hasta una ubicación aún desconocida. La tarea de Omar estaba en encontrar dicha locación. Terminada su comida, Omar paseó por las hogueras de los distintos grupos. La gente sollozaba, dormitaba en la arena o rezaba desesperadamente, clamando por un milagro que no llegaría. Sus seres queridos no regresarían, sus hogares se derrumbaron, sus negocios se perdieron y con ellos todos sus fondos. En cuestión de unas horas, Arabia Saudita aumentó el número de sus indigentes en un par de decenas de miles. Omar se sacudió los pensamientos pesimistas, adoptando una postura rígida e indiferente al encontrarse con sus compañeros del crimen. Como las ratas viles que eran, el grupo fumaba y susurraba burlas y condenas a los desvalidos, reuniendo sigilosamente el botín que pudieron rescatar de los almacenes. Bolsas con píldoras repugnantes, algunas armas y poco más. El propio Omar sacó una pequeña mochila de entre sus ropajes, añadiendo su bolsa de basura a la pila. ¿Es todo lo que se rescató?, inquirió un hombre robusto de espesa barba. Fumaba tranquilamente, contando billetes mientras era rodeado por sus secuaces. Omar y los demás asintieron. Muchos de sus colegas empacadores no salieron vivos de los almacenes debido a las órdenes de este mismo sujeto. Hamza, uno de los pocos hombres de confianza de quien sea que dirija este mercado. Él iba y venía desde Sarura hasta la ciudad oculta, y Omar había estado intentando ganarse su favor para ser llevado al fin. Más vale que no me estén mintiendo, malditos adictos, insinuó Hamza distraídamente, enviando un escalofrío a las espaldas de los presentes. Todos sabían que de ser atrapados, Hamza les arrancaría las bolas y los haría tragárselas en represalia. Omar dio un paso al frente, captando la atención de Hamza por la osadía. Jefe, desde que los héroes se marcharon los guardias han rotado sus posiciones 2 veces. Lo harán una vez más dentro de 20 minutos, y eso dejará el noroeste libre durante un tiempo. Es el mejor momento para que salga de aquí, informó obedientemente. Hamza dio una calada a su cigarrillo, estudiando al serio e indiferente Omar. Un brillo de reconocimiento destelló en sus ojos, asintiendo lentamente. Bien. Preparen el culo, porque no nos iremos en auto, advirtió Hamza, señalando la pila de basura en medio del grupo con una sonrisa divertida. Sin necesidad de más órdenes, Omar tomó los paquetes más ligeros y se equipó antes que los demás reaccionasen a las implicaciones. Les esperaba un largo viaje a pie. Temerosos de provocar a Hamza, el resto de ratas tomaron los sacos más pesados en silencio y sin riñas, dirigiendo miradas afiladas a Omar. Servicial, leal, pero también osado y cruel. Las características de un subordinado capaz, uno que se asegura un puesto alto en la jerarquía de la organización. Un papel ideal para un infiltrado. Como había predicho Omar, los militares que custodiaban las zonas de refugiados hicieron el cambio de sector, una consecuencia del inmenso número de ciudadanos que cuidar. Una gran porción de terreno quedó sin vigilancia y es el camino que los criminales seguirían. Hamza iba al frente, caminando con prisa. En cuanto se alejaran más de los últimos grupos de vagabundos, empezarían a correr.
Pasaron relativamente cerca de una de las hogueras improvisadas, donde el hedor a combustible y tela quemada era más intenso. El hombre más grande miró a un lado, encontrando una linda jovencita alejándose de las cálidas llamas. Sus ropas rasgadas le permitían a Amza vislumbrar los jugosos muslos que tenía y un pensamiento audaz cruzó por su mente. Necesitaría carne suave y tierna para aliviar el estresante viaje. PSS, Omar, llamó en un susurro bajo. Omar hizo una mueca al mirar a la chica, previendo lo que le exigirían. Tráeme a esa muchacha, ordenó Amza sin escrúpulos. Omar maldijo su suerte y buscó rápidamente una excusa para no hacerlo. Nada le vino a la cabeza y empezó a moverse antes de que Amza se enfadara. No podía permitirse echar a perder meses de duro trabajo. No podía traicionar las expectativas y la inversión de la ADG. Él tenía que encontrar la ubicación de Qasar Alzil, cueste lo que cueste. Justo cuando Omar se movió para interceptar a la niña inocente, una figura incluso más pequeña se interpuso en su camino y le sujetó la muñeca, apretando con tal fuerza que Omar casi gritó de dolor. NGH, gimió en su lugar, viéndose repentinamente zarandeado y arrojado sobre la arena con un golpe seco. El aire se le escapó de los pulmones y la confusión invadió su mente. Permaneció en el suelo unos segundos, recuperando el aliento. Miró a la pequeña mano que se aferraba a su muñeca, así como al propietario de la misma. Un niño. Omar fue derribado abruptamente por un niño envuelto en telas. Amza y su grupo se congelaron en sus lugares, contemplando la escena con incredulidad. El niño caminó hacia ellos con paso tranquilo, arrastrando al quejumbroso Omar por la arena. Como que te he visto en algún lugar, comentó el chico, mirando de pies a cabeza a Amza. Omar finalmente fue soltado y rápidamente se incorporó, alejándose del desconocido. El infiltrado miró entre su jefe y el infante, encontrando una expresión de horror en el rostro de Amza. Tete tú. Jadeó el hombre más grande, abriendo los ojos de par en par. El chico se quitó las prendas que ocultaban su cara, mostrando un ceño fruncido y poco divertido. ¿Cómo que tú? ¿Se te olvidó el respeto o algo así?, inquirió secamente. Para sorpresa de Omar, Amza se lanzó a la tierra de rodillas y se inclinó. Perdóneme, Sir Leonardo, exclamó el hombre de repente, llamando innecesariamente la atención de los agotados civiles de Sarura que aún los rodeaban. En respuesta, el niño se abalanzó sobre Amza y le propinó un golpe en la cabeza, enterrando su cara en la arena. SHHH, ordenó con fastidio. Leonardo despertó de un merecido sueño reparador, encontrándose con un leve bamboleo de su no tan cómoda cama de bolsas. El sol de la mañana golpeaba su cara, la brisa fría empezaba a dejar de ser fría y la omnipresente arena golpeaba su cuerpo constantemente. Los hombres gruñían por lo bajo, tirando del trineo barra cama en el que dormía. Alto, alto, cálmense ahí, llamó Leonardo con un bostezo. A sus palabras, los ayudantes de Amza se detuvieron y suspiraron de alivio, recuperando el aliento. Más al frente, el propio Amza detuvo su marcha y se volvió hacia él, revelando un Rafael todavía inconsciente envuelto en alfombras manchadas y probablemente infectadas, siendo cargado como una princesa por el grandulón. Leonardo se estiró y se levantó, encontrando rigidez e incomodidad en todo su cuerpo. Necesitaría más que una siesta para volver a su 100%. Sir Leonardo, ¿todo está bien?, preguntó Amza, acercándose rápidamente. En todo momento, llevó a Rafael con sumo cuidado, como una valiosa pieza de cristal. Sí, ¿qué hora es y dónde estamos? Ah, ¿tiene alguno de ustedes pasta dental? Leonardo desestimó las preocupaciones del contrabandista, más preocupado por limpiar su boca y llegar lo más rápido posible a Qasar Alzil. La última semana fue agotadora, física y mentalmente. Adentrarse en una madriguera subterránea de bichos gigantes, escapar de ellos, llevarlos a la superficie y provocar un genocidio a tal punto que los guardianes del globo y el mismísimo Omniman tuvieron que intervenir fue una experiencia más que alucinante. Una que preferiría no repetir en el corto plazo. Ver en acción al Viltrumita hizo que Leonardo se diera cuenta del verdadero lío en que iban a meterse en el futuro. Tras salir del cerco de mandíbulas con ayuda de los guardianes y correr lo más lejos posible del bombardeo aéreo,
Leonardo se tomó un respiro para contemplar a los héroes en su lucha encarnizada. Las detonaciones los obligaron a retirarse, pero no a Omniman. El bigotón se convirtió en una mancha roja y blanca, cargando entre las filas de 100 pies a varias veces la velocidad del sonido. Su duro físico le permitió atravesarlos con desdén, mientras el aire desplazado a su alrededor destrozó a los más pequeños. Omniman ni siquiera tuvo que usar los puños. Solo voló de un lado a otro entre la marea de quitina, enviando tierra, caparazones, mandíbulas e a volar por los aires. Un espectáculo visual, una demostración de poder desalentadora para Leonardo. «Sir Leonardo, ¿tomará la pasta?», preguntó el tipo identificado como Omar, sacando a Leonardo de sus recuerdos. Limpió y refrescó su boca lo mejor que pudo, encontrando agradable al servicial sujeto. Fue idea de él improvisar una cama para Leonardo la noche anterior, e incluso se ofreció a tirar de ella un buen tramo. De ese modo los sacos de cargamento se convirtieron en la cama del chico. «Es un buen tipo, Hamza. Cuídalo, me aseguraré de que Amira le recompense como es debido cuando lleguen», insinuó Leonardo al contrabandista. Como usted diga», Hamza asintió torpemente, entregándole a Rafael con cuidado. Leonardo aceptó el paquete y se lo echó al hombro, exigiendo la dirección general de la ciudad. Aunque había vivido los últimos años en Qasr Al-Zil y salía constantemente con Rafael para explorar y entrenar, jamás se había alejado tanto. Orientarse desde la frontera saudita yemení no le resultaba tan fácil. Fue un milagro haberse topado con el grupo de Hamza. Leonardo había planeado dormir con las víctimas de Sarura y buscar después a las lacras criminales para recibir direcciones. Una vez que supo cómo se llamaba la ciudad que condenó sin querer, dedujo que podría encontrar a alguno de los agentes de los señores de distritos de Qasr Al-Zil. Sarura era un punto importante para aquellos tipos, e incluso Amira tenía contactos allí. «Bueno, me despido por ahora. Me aseguraré que Fad reconozca sus esfuerzos, muchachos. Y no olviden pasar por alguno de los burdeles de Amira, se ganaron una noche gratis», anunció Leonardo, despidiéndose de Hamza y sus hombres. Salió disparado como una bala hacia las inmensas arenas, dejando una explosión en el lugar que bañó a los criminales. Hamza maldijo para sus adentros, prometiéndose disfrutar esa noche gratuita. Omar se mantuvo en absoluto silencio, estudiando la inesperada dinámica entre este grupo de contrabandistas y el niño llamado Leonardo. Un buen trabajo. Miles de inocentes murieron, el resto quedó en la ruina absoluta y apenas sobrevivirán en la mendicidad. Eso no fue un buen trabajo, maldita sea. Se quejó Inmortal con Sisal, respirando pesadamente. El director de la ADG se mantuvo impasible, dejando que el héroe liberara sus frustraciones. Poco podía hacer para aliviarlo, y no es que tuviese el deseo de darle palmaditas en la espalda como consolación. «Contrólate, Inmortal. La situación pudo escalar más y las consecuencias no se limitarían a un único pueblo», señaló Omniman, cruzado de brazos con una postura relajada. Inmortal se volvió en su dirección con los puños apretados. Una mirada irritada se clavó en Nolan y el héroe dio un paso más cerca del Viltrumita. «¿Y dónde estabas tú? Si hubieras llegado antes, nada de esto habría sucedido», gruñó Inmortal, señalando acusadoramente a Nolan. «Estaba con mi esposa, luego de 3 días consecutivos de apagar incendios por doquier». «¿Con eso te basta o quieres más detalles de mi vida personal?», insinuó Omniman. Sisal puso los ojos en blanco y se interpuso entre los dos titanes. «Es suficiente. Nuestro trabajo es proteger a las personas que podamos proteger, no prevenir desastres que no hayan ocurrido todavía», recordó con tono tranquilo pero firme, mirando fijamente a Inmortal. El guardián respiró hondo, asintiendo en reconocimiento al director. «Lo siento. Sé que haces más que los demás por este planeta», se disculpó con Nolan tras un momento. «No te preocupes. En mi cultura solemos ver el lado bueno de las cosas, incluso en las tragedias. Se perdieron vidas, es cierto, pero también salvamos otras. Hicimos lo mejor que pudimos, y eso es lo más valioso, Inmortal», aconsejó Nolan descaradamente, vendiendo la mierda a los guardianes que lo oyeron. Sisal resistió el impulso de hacer una mueca.
Despidió y agradeció a Nolan por su ayuda, quedándose solo con los guardianes en su base. Si te hace sentir mejor, hay una forma de ofrecer ayuda a esas personas sin que Arabia Saudita obstaculice el proceso, comentó Sisal tras un rato, capando la atención de Inmortal. Activó un comando por voz y la computadora de los guardianes se encendió, mostrando archivos clasificados de la ADG y un mapa en tiempo real de Rab al-Khali. La ADG ha estado lidiando con un problema en la península arábiga. Hace tiempo, el mercado negro contaba con rutas más o menos predecibles que planeábamos cortar. Un suministro de armas, tecnología, artefactos místicos, drogas, personas, etc. Pero algo sucedió en la última media década. De repente las rutas cambiaron, el movimiento tambaleó y algunos incluso colapsaron, mandando a la mierda años de investigación minuciosa. Al principio lo atribuimos a un cambio de gestión, un nuevo cabecilla apoderándose de los negocios turbios de otras ratas. Esa idea se esfumó con el tiempo. El patrón era aleatorio, caótico. Como si una riña desgastara a los encargados de ese punto de las rutas. Enviamos operativos a infiltrarse a todos los rincones de la península, y la mayoría apuntaban al mismo lugar, el desierto. Nuestra investigación determinó que existía una ciudad fuera de todos los registros y mapas. Un lugar de reunión para el crimen organizado, para mercenarios y contrabandistas. Utilizamos los satélites para escanear Rab al-Khali, pero no encontramos nada. Utilizamos agentes, pero siempre eran descubiertos o nunca ascendían lo suficiente como para ganarse el derecho a ir a este lugar. Hasta ahora, al menos, explicó Sisal a los guardianes, añadiendo un panel con un perfil de su único agente exitoso. Era el rostro de Omar. Uno de nuestros infiltrados en Sarura dejó un mensaje en el campamento de refugiados. Obtuvo la oportunidad de viajar con un contrabandista hasta Qasr al-Zil y actualmente monitoreamos su movimiento. Sisal activó otro comando y el mapa del desierto fue marcado con un punto rojo. Tipos malos, lo entendemos Sisal. Pero esto ¿cómo ayudará a los damnificados?, inquirió Gorguman. Los saudíes forman parte de dicha red. Desconocemos hasta qué punto, pero están involucrados. Sin embargo, si ustedes son los que asaltan la ciudad oculta en lugar de la ADG, el rey de Arabia Saudita no podrá reclamar una mierda y todo el botín podrá usarse para ayudar a los afectados de Sarura, respondió Sisal con un encogimiento de hombros. Los guardianes entrecerraron los ojos sobre el punto rojo en el mapa. La sugerencia de Sisal era aceptable y de todas formas acabarían con una red criminal masiva. Qasr al-Zil pronto recibiría visitas inesperadas. A Rafael le habría encantado tener una epifanía en su estado de inconsciencia. Una revelación, un recuerdo dramático y conmovedor de su primera vida que le ayudase a comprender mejor el poder que manejaba actualmente. No hubo nada de eso. En un momento estaba volando por los aires, lanzado sin consideración alguna por aquel que llamaba su amigo contra una monstruosidad. Entonces algo bloqueó su visión. La piel le quemó, los órganos se movieron bruscamente debido a la desaceleración repentina, seguida inmediatamente por un empuje el doble de fuerte hacia la dirección opuesta. Los niveles de dolor que sintió y la sacudida en su cabeza fue suficiente para desmayarlo. No sintió el mal aterrizaje, ni el rescate de Leonardo. No sintió la huida del campo de batalla, ni el viaje de retorno a la ciudad oculta. Simplemente despertó con el estómago rugiente, las extremidades adormecidas y una picazón enloquecedora en todo su frente. Lo primero que vio fue un techo blanco y aburrido. Lo primero que oyó fue el movimiento de líquidos espesos. Lo primero que olió fue un tubo de plástico. No tardó en darse cuenta que se encontraba en un tanque de líquido que aceleraba la recuperación. Un constructo útil pero no tan milagroso como le gustaría, diseñado por una peculiarmente maestra que ambos se encontraron un par de años atrás. Estaba lejos de ser un medio de curación súper novedoso y avanzado. Rafael apostaba que la ADG tenía mejor tecnología para estas cosas, pero él no iba a quejarse. Sin prisa, movió su mano para alcanzar un sensor dentro del tanque. Era el medio por el cual informaban a los de afuera que lo sacaran y le dieran comida de verdad. En cuestión de un par de minutos, un rostro curtido y barbón con gafas grandes y redondas se asomó por el cristal del tanque. Rafael, preparado de antemano, hizo el gesto con el dedo medio.
Los sistemas del tanque se activaron y el líquido nada barato fue drenado a través de las numerosas tuberías. Viajaría a un depósito para ser examinado, descontaminado y reutilizado más tarde. Akim, ¿qué porquería me estabas dando? Muero de hambre, se quejó Rafael nada más quitarse la mascarilla para respirar, escupiendo el líquido nutritivo que le era suministrado oralmente. El cristal se deslizó con un siseo y los sonidos de la maquinaria del exterior asaltó a Rafael, sorprendiéndolo por la intensidad. El hombre se apresuró a ayudarlo, desconectando los cables pegados a su cuerpo rápidamente. Mis disculpas, Lord Rafael. Sir Leonardo me dijo que usted no había comido en varios días, explicó Akim nerviosamente, apartándose para dejar que Rafael se incorporara. Rafael parpadeó un par de veces, procesando la información. Hizo una mueca y taladró a Akim con la mirada, poniéndolo más nervioso que antes. Ese hijo de puta no me alimentó, exclamó, ofendido por el pésimo servicio al inconsciente. No era la primera vez, debido a esa estúpida regla que solo Leonardo seguía. A Rafael le dolía ser el único que ofrecía sincera y pura amistad en la relación, sacrificando su integridad al darle de comer a Leonardo en sus momentos más vulnerables. Bueno. Por lo que escuché, no hubo tiempo para ello. Probablemente Sir Leonardo tampoco comió, añadió Akim por lo bajo. Sí, claro, resopló Rafael. Bueno, yo me voy a comer. Prepara el tanque, lo necesitaré luego, ordenó distraídamente al científico, pasando a su lado con las manos sobre el estómago. De verdad tenía mucha hambre. Sin embargo, Akim no había terminado con él y se apresuró a seguirlo. Espere, Lord Rafael. Habla y camina Akim, somos criaturas capaces de hacer ambas cosas a la vez, sugirió Rafael aburridamente, sin aminorar el paso. Lo entiendo, es solo que... bueno, usted sabe, mi hermano Rashid salió con ustedes y parece que no regresó, explicó el hombre torpemente, temeroso de fastidiar demasiado con sus quejidos. Rafael se detuvo en seco, ladeando la cabeza para recordar. Un destello de comprensión brilló en sus ojos al ubicar el nombre. Sí. Claro, Rashid, se volvió hacia Akim, dedicándole una breve mirada de lástima antes de volverse indiferente. Tu hermano intentó escapar con documentos y registros de nuestro, ¿cómo decirlo?, historial médico. Lo que sea, Rashid intentó vender información que no debía y fue ejecutado. ¿Dónde están sus restos? Es un misterio para mí. Akim permaneció en un incómodo silencio, con la mirada perdida. Lo mataron. ¿Ustedes mataron a mi hermano?, preguntó con un susurro y un leve y casi imperceptible rastro de incredulidad. ¿El que nos traicionó? Sí, lo matamos, señaló Rafael contundentemente. ¿Es eso un problema? Por supuesto que no, Akim retrocedió, alzando las manos para calmar a Rafael. Ya sabía lo decisivo que era cuando se trataba de impartir castigos. Ni siquiera me caía bien, añadió en un susurro incluso más bajo que antes. Bien, Rafael palmeó el brazo del hombre, sacudiéndolo más de lo que pretendía por accidente. Con eso resuelto, por favor prepara el tanque. Siento que algunos huesos me crujen con solo caminar, indicó nuevamente, despidiéndose del científico. Lulu se movió tan pronto como recibió la notificación de Akim. Dejó a un grupo de asistentes a cargo del inventario de licores del burdel y trazó su camino rápidamente hacia la cocina, ordenando a las cocineras un banquete en específico, hasta el baño, donde ordenó que preparasen el lugar, las chicas que Rafael prefería y calentaran el agua. Finalmente se dirigió a los aposentos del chico, donde seleccionó un conjunto de ropa casual para vestirlo. No tardó más de 5 minutos entre cosa y cosa. Ese tiempo de respuesta era inaceptable, pero las comunicaciones para cada uno de esos puntos fueron interrumpidas por las masivas cantidades de energía que requería la maquinaria subterránea de Akim. Era común que, tras cada regreso de Rafael y Leonardo, se dedicaran días para el mantenimiento del tanque y el líquido especial que estimulaba la regeneración, arrebatando muchas de las comodidades en el Palacio de Placer y las calles en sus alrededores. Dado que todo pertenecía a Amira, y Amira pertenecía a los chicos, nadie podía quejarse. Lulu descendió a la planta baja y salió al patio trasero,
donde habitaba la jauría de perros de Leonardo. Maldijo para sus adentros al encontrarse con Rafael a mitad del camino entre el viejo almacén que conectaba con el laboratorio subterráneo y el palacio de piedra. Mis disculpas, saltó Lulu sobre el chico completamente desnudo y baboso, envolviéndole en las toallas que recogió previamente. Lo cubrió como era debido y lo llevó en sus brazos con algo de esfuerzo. Aunque era un niño, el robusto físico de Rafael lo hacía más pesado que el promedio. «Tengo piernas, Lulu. Puedo usarlas perfectamente», expresó Rafael mientras se aferraba al cuello de la joven. Lulu sonrió. «Ya lo sé, mi señor», dijo complacientemente, llevándoselo al interior del palacio. «¿Quiere su baño ahora o prefiere comer primero?», inquirió ella, adivinando la respuesta en base al rugido que llegaba a sus oídos. «Comida. ¿Puedes creer que ese maldito de Leonardo no me alimentó? Juro que un día de estos me dejará morir y ni cuenta se dará», se quejó Rafael, empezando una diatriba sobre la irresponsabilidad del otro amo de Lulu. Experimentada y conocedora de su lugar, Lulu asintió silenciosamente a todo lo que salía de la boca de Rafael. Finalmente, su amo cesó los insultos que, de haber sido expresados por cualquier otro individuo, habrían requerido una ejecución inmediata en cuanto llegaron a la cocina. Rafael devoró los platillos más rápidos que las cocineras pudieron preparar, distrayéndolo mientras lo más jugoso aguardaba. Respetando el sagrado momento, Lulu se apartó y permaneció de pie en una esquina, observando a su amo recuperar el vigor con cada bocado. Le resultaba fascinante las ingentes cantidades de alimento que podía devorar. Ver al pozo sin fondo que era Rafael ahora le hacía recordar la primera vez que presenció a ambos chicos comer. Ella y Halima habían saltado con expresiones horrorizadas a la mesa, bloqueándoles los platillos. A sus ojos, los niños que las salvaron iban a sufrir un coma alimenticio si continuaban así. La comunicación solía ser un problema por aquel entonces. La ramera de Amira tuvo que detener sus asuntos en múltiples ocasiones para actuar como traductora. El tiempo y el esfuerzo permitieron que no solo Lulu, sino también Halima y Amat aprendieran la lengua de sus señores, así como Rafael y Leonardo se adaptaron al árabe bastante bien. «Oye Lulu, avísale al imbécil que ya desperté. Pero hazlo después de bañarme», ordenó Rafael antes de continuar con su comida. Lulu sonrió cálidamente, asintiendo a su señor. Hubo un tiempo en el que Amira soñaba despierta con la idea de sentarse en la mesa de los grandes. De que su voz tuviera peso y resonara a lo largo y ancho de Qasr Al-Zil. Un tiempo, en el que su concepción de poder iba de la mano con el dinero, la autoridad y la importancia entre las ratas callejeras. Que ser tan temida como deseada sería la base de su futuro. Que todos aquellos arrogantes con egos del tamaño de continentes un día se arrodillarían ante su presencia, clamando por órdenes para cumplir. Ahora solo podía mirar al pasado y negar con decepción a su antigua forma de pensar. Ahora se sentaba en la mesa de los poderosos, dándose cuenta que solo eran ratas más gordas que las demás. Ahora su voz tenía peso, no por méritos propios, sino porque detrás de ella se encontraban dos demonios sin una pizca de autocontrol. Ahora gozaba de dinero que no podía gastar a su antojo, autoridad que no deseaba y un poder construido a base de sonreír y verse provocativa para un mocoso que ni siquiera tenía la capacidad de embarazarla. Ahora esos hombres arrogantes a los que una vez tuvo que mirar desde abajo, en muchos sentidos, la miraban a ella con ojos suplicantes y cansados, buscando respuestas que Amira no tenía. El amplio salón permaneció en silencio, interrumpido apenas por las respiraciones pesadas de más de una docena de hombres desaliñados. Habían estado discutiendo largo y tendido por casi 2 horas, sin llegar a una conclusión satisfactoria sobre el camino a seguir dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Las que, a ojos de Amira, fueron provocadas por los imbéciles que se adueñaron de su libertad y desencadenaron la destrucción de un pueblo vital para sus operaciones. Las noticias sobre Sarura finalmente llegaron a oídos de Qasr Al-Zil y sacudió el ya tambaleante orden de la ciudad oculta. Gran parte de los negocios que involucraban drogas y licor tenían puntos de contacto en Sarura, entre otros rubros consumidos por la gente de este pozo putrefacto. Sin embargo, el problema y la raíz de esta reunión no yacía en la pérdida de Sarura, ni del cargamento que había allí al momento de la destrucción.
Tampoco estaba relacionada con el ejército de monstruos bajo las arenas que pisaban. El verdadero mal que aquejaba los corazones de estos señores del crimen eran los héroes que entraron al desierto. Más que su abrumador poder, era el monstruo que se ocultaba tras las capas y los trajes ridículos. Rumores en su mayoría. Desconocido para casi todo el mundo. Una certeza para unos pocos. Entonces surgía la pregunta, ¿qué hacer ahora? Amira suspiró para sus adentros, humedeciendo sus labios con el vino que le sirvieron tan amablemente. Puso a trabajar su mente, considerando todos los ángulos posibles. Ella se encontraba en una posición incómoda. Jamás escuchó nada respecto a una organización de gran alcance que trabajase en conjunto con los héroes más famosos hasta hace unos años. La llegada de Rafael y Leonardo y su consecuente guerra con los mercenarios de la ciudad hizo que Amira se convirtiese en una especie de representante. Una figura con autoridad, y como tal, se codeó con figuras del mismo rango con mayor frecuencia. Recopiló información aquí y allí, recogió rumores, chismes, historias. El crimen organizado que llegaba de Europa y otros lugares solían tener en mayor estima a esta organización que los incultos nativos de este arenero. Nadie sabía de qué se trataba. Nadie sabía si era real, nadie tenía pruebas. Por eso estos idiotas habían estado discutiendo. ¿Y bien, Sheikh Amira?, inquirió Ilhar Astouz, un cabecilla de contrabandistas ruso. Amira se había quedado sin tiempo y debía dar una respuesta. Pienso que tomar una decisión ahora sería apresurado, empezó ella tentativamente, estudiando las expresiones de los demás. Aunque los guardianes y Omniman entraron en el desierto, no tienen motivos para quedarse y recorrerlo de extremo a extremo. TCH, una mujer indecisa, vaya sorpresa, resopló Fad, un rival directo de Ilha y un barbón asqueroso nativo de las arenas. Detestaba el mero hecho de sentarse en igualdad de condiciones con Amira, y peor aún estar por debajo de ella en autoridad. El ruso frunció el ceño, mirando con fastidio al árabe. Una mujer que habla con cordura, drogadicto estúpido, replicó Ilha. Cordura. Los estúpidos guardianes se encuentran para ver de dónde carajo salieron. Arremetió Fad, exasperado con su oponente. No, no lo harán Fad. Son héroes americanos, se concentran más en América y sus amenazas. Terminaron el trabajo en Sarura, se largaron, fin de la historia, se repitió Ilha, hablándole al árabe como si fuera un retrasado. Este último notó la burla y se enfadó, lo que llevó a ambos hombres a otra discusión innecesaria que Amira no se quedó para escuchar. Caballeros, me temo que tengo asuntos que atender. Propongo una segunda reunión para decidir cómo responderemos, dijo la Sheikh antes de irse apresuradamente. Amira no tomaría una decisión sin consultar primero con sus asociados. Quizás, Leonardo y Rafael tengan una perspectiva más clara de las cosas, ya que estaba segura que esos dos fueron la causa del incidente en Sarura. ¿Dónde se metió Rafael ahora? Amira se acercó a Leonardo, quien jugaba con su jauría de perros en el patio trasero del Palacio de Placer. La Sheikh saludó brevemente a la silenciosa Amat, casi considerada la garrapata oficial del chico. Rara vez se los veía separados, incluso cuando dormían. No había visto a ninguno de los dos mocosos en varias semanas, cosa que evitaba hacer constantemente. Solo recibía informes de ausencia y llegada, y en algún punto dejó de preguntarse a dónde iban y por qué siempre regresaban heridos. Ayer despertó y dijo que tenía algunas cosas que revisar. Leonardo se encogió de hombros, más interesado en jugar con sus mascotas. Amira suspiró, no dispuesta a indagar más en el asunto. Mientras Rafael la devoraba con la mirada en cada ocasión, Leonardo la ignoraba completamente. Solo acudía a ella cuando necesitaba algo, y pocas veces se explicaba. Bueno, escucha y escúchame atentamente por favor, empezó, captando la atención de su amo menos cooperativo. Los señores de distrito discutieron hoy algunas cosas y están en el proceso de votar por los siguientes movimientos de la ciudad. Me ayudaría muchísimo si pudieses darme algo de información antes de decidir. Amira atacó con ojos suplicantes y un tono que destellaba la fragilidad de una mujer en apuros. Herramientas útiles para emplear contra todo lo que tenga pelotas entre las piernas. Leonardo alzó una ceja, mirando confundido a la Sheikh.
no sé qué información crees que tengo, pero continúa, concedió finalmente. Amira sonrió para sus adentros. Verás, a algunos les preocupa que la existencia de esos monstruos del desierto mantenga a los héroes patrullando las arenas. Seres como Inmortal, Redras y Omniman podrían cubrir Raval Kali en cuestión de horas y terminar encontrándonos por accidente. Héroes, monstruos. Amira, no tengo idea de lo que. Leonardo intentó desprenderse de cualquier responsabilidad, pero tanto Amira como Amat lo miraron inexpresivamente. Alzó las manos en rendición, preguntándose internamente cómo carajo unieron los puntos sin que él abriese la boca desde que llegó a la ciudad. Bien, calmémonos. En nuestra defensa, no sabíamos que había tantos bichos en los túneles cuando los encontramos, aclaró rápidamente. No me importa eso, Leonardo. Necesito saber qué viste en Sarura. ¿Crees que los héroes eliminaron toda la amenaza? ¿O que continuarán buscando en el desierto? O ya veo. Nah, eso es cosa de la ADG más que de los héroes. Quiero decir, realmente mataron muchos en Sarura, fue todo un espectáculo. Leonardo se encogió de hombros, descartando las preocupaciones de Amira con un gesto. Incluso si hubo bichos que sobrevivieron, Sisal no malgastará recursos para rastrear insectos bajo tierra. Las palabras de Leonardo, lejos de tranquilizar a Amira, solo la confundieron más. Ambos se miraron durante casi 5 segundos, volviéndolo incómodo hacia el final. Amira se recompuso, intentando buscarle sentido a la información que acababan de soltarle tan casualmente. Leonardo. ¿Qué es la ADG, y quién es ese Sisal del que hablas?, preguntó tentativamente. Mientras el niño y la prostituta conversaban, un grupo de individuos agotados y maltrechos se acercaban a la ubicación de Casar Alcil montados en camellos. Dirigiendo la marcha con un porte mucho menos miserable que los demás, Hamza divisó las inmensas dunas que actuaban como tapadera natural para la ciudad oculta. No pudo evitar que una sonrisa leve se le escapara de los labios. El viaje fue duro y las condiciones del desierto deplorables. Ahora no deseaba más que terminar la entrega apresurada, explicar la basura a su jefe, y dormir con un par de mujeres en sus brazos. Me aseguraré que el mocoso pague, pensó lascivamente, recordando la promesa de Leonardo. Si tenía suerte, hasta podría conseguir que la propia Amira lo atendiera. Sus ensoñaciones se vieron interrumpidas por un agudo pitido que asaltó sus oídos de repente, agitando incluso a los camellos. Todos se sobresaltaron, mirando de un lado a otro con confusión. Hamza tardó un momento en reconocer de qué se trataba, pero en cuanto el hecho se asentó en su mente entró en estado de alerta. «Que nadie se mueva», bramó el hombre, lanzándose de su montura rápidamente. Un instante después, un destello azulado impactó al camello en la nuca, volándole la cabeza. Desde más atrás en el grupo, Omar chasqueó la lengua y rápidamente disparó su pistola láser a los demás miembros del grupo. El chorro de plasma alcanzó a uno de sus colegas en la cara, matándolo al instante. Otro recibió un tiro en el pecho que le atravesó el cuerpo de un lado a otro, cocinando sus pulmones. «Traidor», escupió otro miembro del grupo, desenfundando una pistola para responder al fuego de Omar. El agente se cubrió detrás de su bestia, preparándose para saltar y abatir al resto de enemigos. Tardía fue su reacción, pues Hamza cargó con sorprendente sigilo y lo tomó desprevenido. El contrabandista rodeó al camello asustado y clavó una bala en Omar, justo en la cabeza. El agente perdió la vida al instante, pero su misión se completó con éxito. A miles de kilómetros de distancia, el operativo de la ADG que monitoreaba el movimiento de Omar se topó con la repentina desaparición de la señal en el momento en que el agente entró en el campo de interferencia de Casar Alcil. Sin perder el tiempo, contactó a Sisal e informó lo ocurrido. Sisal alertó a los guardianes y el equipo de héroes se reunió lo más rápido posible. La ciudad oculta recibiría una visita desagradable. Casar Alcil nunca se mantuvo oculta por pura suerte. Sus habitantes no se limitaban solo a escoria criminal desplazada de sus lugares de origen. Aunque era un destino poco atractivo para individuos con verdadero poder y recursos más vastos, una madriguera seguía siendo una madriguera y en el amplio mundo siempre habría ratas dispuestas a esconderse en los peores agujeros.
Genios de todos los ámbitos iban y venían de la ciudad oculta, algunos por contrato y otros por necesidad. Estos individuos eran altamente valorados y en ocasiones eran incluso más intocables que los jefes de las mafias y contrabandistas. Nadie se atrevía a ofenderlos ya que los necesitaban. Durante su primer año de vida en este agujero caluroso, Leonardo aprendió que fueron algunos de estos científicos villanos de caricatura los que implementaron el sistema de defensa de la ciudad. Se las arreglaron para ocultar la obvia firma de calor que emite, hicieron algo con el terreno de la ciudad y sus alrededores para doblar las ondas de radar satelitales, salpicaron en todas direcciones fuera de la ciudad sensores que alertaban de la presencia de chips o emisores de pings no autorizados. Por eso nadie salía o entraba de Casar Alcil en auto, ni con teléfonos celulares, computadoras, etc. Solo aquellos con permiso podían hacerlo. Sin embargo, Leonardo y Rafael siempre supieron que tal nivel de protección y ocultamiento, por muy impresionante que sonara, no impediría que la ADG terminara encontrándolos. Por eso Leonardo no se sorprendió cuando Amira entró en pánico a su habitación, balbuceando tonterías sobre un incidente en las afueras de la ciudad. No puede ser coincidencia, no, expresó con el rostro tenso, caminando de un lado a otro mientras Leonardo se perdía momentáneamente en el salvaje movimiento de su parachoques. Se sacudió los pensamientos indebidos, pues Rafael ya había reclamado la propiedad sobre la morena. Lo que no era suyo no lo tocaría. ¿Y cuál es el problema? No te veías muy convencida cuando te hablé de la ADG, señaló con tono monótono, intentando calmar a la mujer con lógica. Errada, pero no iba a discutir hechos narrativos con un elemento narrativo de dicha narración. Sus palabras, sin embargo, no mejoraron el humor de Amira. Ella se abalanzó sobre él con una mirada medio enloquecida, aferrándose a sus hombros con toda la fuerza que sus delicadas manos le permitieron. Escucha, sé que fui irrespetuosa contigo antes y de verdad lo lamento, pero necesito que me acompañes para verificar algunas cosas. ¿Podrías por favor, venir conmigo? Amira, respira hondo primero, sugirió Leonardo, posando sus manos en las mejillas de la mujer. Le dedicó una mirada llena de seguridad y calma, indicándole sin palabras que no debía preocuparse. La alterada Seika sintió lentamente, tomándose unos segundos para calmar sus emociones. Sí. Entiendo lo que dices, lo siento, suspiró, dejando salir algo de tensión y recobrando su compostura poco a poco. Para aliviar parte de la carga de la mujer, Leonardo accedió a acompañarla en la reunión de emergencia que se iba a llevar a cabo inmediatamente. Parecía que el susto de Amira también lo compartieron los otros mercenarios y contrabandistas de la ciudad. Pánico y hombres armados no era buena combinación. Oye, ¿estás realmente seguro que detrás de los héroes está esta agencia de defensa global de la que hablas?, preguntó la Sheikh mientras subían al auto. No tengo pruebas para demostrártelo, Amira, ni a nadie más. Pero sí, la ADG existe y sí, existe la posibilidad de que algún día descubran esta ciudad y envíen fuerzas para destruirla. Eso no significa que vaya a ocurrir hoy, respondió Leonardo con honestidad. Amira permaneció en silencio un rato, digiriendo las palabras. Creerle algo así a cualquiera habría sido estúpido. Creerle algo así a un niño era peor que estúpido. ¿Y cómo sabes que eso no es lo que está ocurriendo ahora?, preguntó de todos modos. Aunque dudosa, Amira aprendió con los años a no tomar a la ligera las tonterías de ambos chicos. A veces. Es un poco inverosímil que te enteres de la existencia de la ADG el mismo día que ellos te descubran y envíen sus fuerzas para destruirte. Leonardo se encogió de hombros. Mientras el jet de los guardianes del globo surcaba el cielo en dirección a Casar Alcil para destruirla, la ciudad misma entraba en un estado de confusión, pánico y alerta. La reunión a la que asistieron Amira y Leonardo había empezado con tensión y malas miradas en dirección al demonio con cola. Los señores de distrito de todos los bandos observaron el interrogatorio en vivo de Amza y los hombres sobrevivientes de su grupo. Debido al mal momento, el humilde y honrado contrabandista / asesino a sangre fría fue sometido a tortura para asegurar que hablara con la verdad y solo la verdad, con sus patrones como testigos y su vida en la mesa. Entre gritos, llantos y sangre, el hombre contó todo lo que sabía del sujeto llamado Omar. Un mendigo de Sarura, torpe pero obediente.
Comenzó a trabajar como el responsable de limpiar los baños que usaban en el almacén donde se guardaban las drogas traídas a Qasar Al-Zil, y desde entonces escaló en la jerarquía. No había apellidos, no había historial, contactos, conocidos fuera del trabajo. Un fantasma sin pasado, como casi todos los involucrados con la ciudad oculta y sus negocios. Hamza no entregó información valiosa, cosa que hizo enojar a Fad, su jefe. El pobrecito contrabandista / asesino a sangre fría fue ejecutado en el lugar. Lo siguiente fue la examinación del cuerpo y el dispositivo que hizo sonar las alarmas en primer lugar. Allí fue cuando todo empezó a irse a la mierda. Según el diagnóstico del doctor tecnología designado para la tarea, el diminuto trasto incrustado en la boca como un diente falso era un emisor de señal. Una señal cuyo destino se encontraba en el cielo y más allá de él. Tal y como adivinó Leonardo, la gente se alborotó. Gente con armas, en eso. Que un espía intente infiltrarse en la ciudad era raro. Había ocurrido antes, pero jamás en estas condiciones. La sesión se levantó sin una conclusión definida, pues los hombres en el poder simplemente se levantaron de sus lugares y se fueron para escupir órdenes de emergencia a sus subordinados. A algunos no les gustó el comportamiento poco profesional de los cobardes. Las amenazas y las burlas fueron lanzadas, y las respuestas poco entusiastas fueron devueltas. Dos señores menores se enzarzaron en una discusión acalorada que terminó, para sorpresa de nadie, en un tiroteo entre sus grupos. Al final, los más escépticos se vieron obligados a tomar medidas por culpa de los que entraron en pánico y en cuestión de media hora, Qasar Al-Zil se convirtió en un hervidero de actividad. Armas sacadas de los almacenes, búnkeres en preparación, aeronaves listas para salir en cualquier momento, mercancía reunida y empacada, negocios cerrando en todas partes. Los grupos mercenarios independientes vieron una repentina ola de solicitudes de contrato millonarias. La ciudad oculta empezaba a ceder ante el caos, y los héroes ni siquiera habían puesto un pie en sus fronteras. Incluso Amira se vio arrastrada por la corriente y empezó sus preparativos para huir con la cola entre las patas si lo peor llegaba a suceder. Dado que sus bienes más valiosos eran las prostitutas, le resultaba un poco imposible la logística al momento de sacarlas de manera segura. Por su parte, Leonardo encontró a Halima y le dijo que informara a Lulu y a Ahmad que se escondieran en el laboratorio de Hakim si la situación en la superficie escalaba a peor. Después se fue a dormir. Sea o no la ADG, lo más valioso para Leonardo eran Rafael, las chicas y sus perros. E independientemente de quién viniese, si es que viniesen, él los enfrentaría de todos modos y ganaría tiempo para que Amira organizara el escape de sus rameras. Más allá de las lindas y amables mujeres que lo atendieron, el resto de Qasar Al-Zil podía irse al carajo en lo que a él respectaba. Si no eran los héroes, Leonardo podría manejarlos. Si eran los héroes, entonces una ciudad de criminales sería limpiada y todas aquellas personas traficadas se salvarían. Era un ganar-ganar de todas formas. Darkwing analizó los datos enviados por última vez al satélite de la ADG desde Rab al-Khali. La ruta trazada a lo largo de la última semana sugería un recorrido a velocidad de caminata humana en cierto tramo, completado después por bestias de carga. La zona donde el rastreador del agente perdido emitió señal por última vez era constantemente escaneada por los satélites de la ADG y el suyo propio, sin éxito. El héroe de Midnight City frunció el ceño. La tecnología capaz de evadir sus recursos era una cosa, pero ni todas sus herramientas serían suficientes para compararse con la ADG en toda su disposición. ¿Cómo entonces lograron un grupo de meros contrabandistas del desierto eludirlos tan absolutamente? Las posibilidades, dada su experiencia, iban desde tecnología extremadamente avanzada, humana o no, hasta interferencia mística en el asunto. No saberlo le molestaba al vigilante. ¿Está todo bien, amigo Darkwing?, preguntó Martian Man de repente, rompiendo el silencio en la nave. Todas las miradas se volvieron al guardián que pilotaba. Por ahora sí, respondió Darkwing con su habitual tono plano. Oh, ya veo. Es que hacías esta cosa con la piel entre sus ojos que sueles hacer cuando algo no te gusta, señaló el alienígena, imitando el ceño fruncido. A su pesar, War Woman dejó escapar un resoplido e Inmortal intentó ocultar el temblor de sus labios.
Darkwing se rindió con un suspiro interno y decidió compartir sus inquietudes con sus camaradas. Explicó la incongruencia resultante de una ciudad del crimen en medio del desierto. Los problemas logísticos para el suministro de agua y alimentos, la comunicación con el resto de la red de contrabando internacional, la incapacidad de la agencia más poderosa del mundo para encontrar no solo a la ciudad en sí, sino a los viajeros que claramente iban y venían de la misma. No tenía sentido que los satélites jamás hayan detectado personas transitando las inmensas arenas, ni siquiera una vez a lo largo de los años. Claro que la ADG no destinaría tiempo y recursos para monitorear Ravalcali en la búsqueda de personas sospechosas en zonas sospechosas durante tanto tiempo, pero era demasiada conveniencia asumir que, en las ocasiones que sí lo intentaron, nadie hubiese salido o entrado a la ciudad oculta. ¿Crees que la magia está involucrada en esto?, inquirió Gorguman tras escuchar el análisis de su colega. La idea era convincente. Si un hechicero pudo sumir una ciudad en la noche eterna, no veo por qué un hechicero no podría ocultar una ciudad de la vista de todos, asintió Redrasi, cruzándose de brazos con una sonrisa burlona. Sin mencionar el hechizo contra las emisiones térmicas, sonoras, contaminantes y el pago de impuestos. Me gustaría conocer ese último, murmuró Gringotts con tono lastimero. Aunque el humor no redujo las sospechas de Darkwing sobre la naturaleza del lugar al que se dirigían, admitió para sí mismo que hizo el viaje más llevadero. Darkwing y sus compañeros no se habían equivocado del todo. En las entrañas de Casar Alcil se encontraba el gigantesco centro de captación de aguas subterráneas que era operado, en su gran mayoría, por víctimas de tráfico humano y programas absurdamente avanzados de gestión. Un remanente de aquella enferma organización del bajo mundo que decidió construir una base secreta en medio de la nada, precursora de la ciudad actual. Todos eran conscientes de su existencia. Todos los altos mandos de todos los nichos repulsivos cooperaban con fondos para el mantenimiento del sistema, pues de esto dependía su acceso al líquido vital. También era de sentido común que aquí se encontraba la única ruta de escape de la ciudad, un túnel que recorría el desierto y emergía cerca de las costas, utilizado para transportar gran parte de los materiales destinados a la infraestructura. Sin embargo, no era lo único que moraba en sus profundidades. Desconocido para casi todos los habitantes de Casar Alcil, la protección de la que gozaban contra la avanzada tecnología de la ADG no se limitaba a los ingenios de algunos lunáticos. Había una constante emisión de energía antinatural proveniente del subsuelo. Pulsos, como los latidos de un corazón. Oleadas imperceptibles para el ojo, el oído, el tacto y cualquier otra herramienta humana, natural o artificial, viajaban a altas velocidades atravesando roca, metal y carne, ordenando a las máquinas de Sisal que ignorasen su existencia. El origen de este poder trascendía la realidad. No pertenecía a este plano, no seguía las mismas reglas. Ella era un enigma que el mundo elegía no reconocer. Acostada sobre la superficie del agua en la completa oscuridad, tan quieta que el líquido no notó el volumen ocupado, una mujer de rasgos finos abrió sus ojos lentamente, revelando orbs dorados luminosos que espantaron la penumbra. Su consciencia en letargo regresó del vacío silencioso en el que se había inducido a sí misma. Marcas en patrones espirales adquirieron luminosidad también, bañando su cuerpo desnudo en luz dorada y cálida. Figura de ensueño, cabello negro y espeso, seco a pesar de estar en el agua. Su piel morena a semejanza de las mortales nativas del desierto. Los tatuajes brillantes comenzaron a girar poco a poco, como galaxias vivas. Tejieron caminos aleatorios sobre su piel, siempre en movimiento. Ella posó su mirada en el techo de piedra, atravesando las toneladas de material con su visión. Escudriñó la superficie, invadiendo las mentes débiles de aquellos afectados por sustancias divertidas para descubrir el mal que aquejaba la ciudad. Su sueño fue interrumpido por los constantes escaneos satelitales, lo que la obligó a invertir más energía para cegarlos. Se preguntaba por qué los extranjeros de más allá de las arenas insistían en hurgar en sus asuntos otra vez. Las respuestas encontradas fueron confusas, por decirlo menos. Términos y conceptos mortales y mundanos que no comprendía del todo, ni le importaba hacerlo. Era común que los animales se peleasen entre ellos. El derramamiento de sangre era común por estos lares y a la mujer no le molestaba, sino todo lo contrario.
El dolor era parte de su alimento y las riñas entre los moradores de la ciudad servían como entretenimiento. Pero esto era diferente. No se sentía como el familiar temor de una sangrienta refriega entre mercenarios. No, aquí había miedo genuino por la aniquilación. ¿Qué cambió en los últimos meses? Ella no lo sabía. La última vez que tales emociones brotaron en los pechos de quienes pudo leer fue cuando dos entretenidos mortales llegaron para sacudir los cimientos de la ciudad. Aquellos fueron días divertidos. Tras un rato de contemplación, la mujer decidió permitir que los acontecimientos sucedieran como sea que fueran a suceder. Independientemente de la devastación, ella permanecería intocable y el orden se restablecería por sí solo. Los mortales superarían el caos, nuevos líderes surgirían y la ciudad oculta seguiría alimentándola con el sufrimiento de sus habitantes. Nada podría alterarla. Con tal pensamiento constatando su superioridad, la mujer volvió a cerrar los ojos y ajustó la emisión de energía de su cuerpo para mantener ciegos los patéticos artefactos de más allá del cielo. Exactamente un segundo después, poderosas presencias entraron en su rango de detección, interrumpiendo su intento de descanso una vez más. Antes incluso que la criatura antinatural en las profundidades de Qasar Al-Zil, el avanzado sistema de defensa detectó la aeronave de los guardianes del globo. El jet no intentaba ocultarse siquiera, a sugerencia de Inmortal. Darkwing hipotetizó que el agente perdido no llegó a pisar la ciudad oculta, por lo que era probable que aún pudiesen esconderse de la vista. Que nos vean entonces. Dispararán primero y así no tendremos que buscar, había dicho el líder de la agrupación. No se equivocó. En el momento en que la aeronave se adentró en el rango, las torretas emergieron del suelo y las dunas automáticamente, disparando una lluvia de proyectiles contra el objetivo. Darkwing activó los escudos y aceleró abruptamente, localizando al instante la dirección general de Qasar Al-Zil. Grandes dunas de más de 30 metros eran en realidad las puntas de montañas de arena que se hundían en una especie de zanja gigantesca. El cómo demonios un satélite no pudo ver eso, Darkwing no lo sabía. Ya estando tan cerca, ni la tecnología ni la magia pudieron evitar que los héroes observaran con sus propios ojos la densa urbe. ¿Qué les parece, si había una maldita ciudad en este infierno? Redrasi silbó, impresionado. Inmortal asintió estoicamente, caminando hacia la parte trasera del jet. Comencemos entonces, ordenó con voz severa. La plataforma descendió y los héroes salieron al árido campo de Qasar Al-Zil. Los guardianes arremetieron sin contemplaciones contra la ciudad. Redrasi fue el primero en adentrarse en terreno enemigo, mucho más rápido que las balas de alto calibre que inundaron la pendiente de camino a la urbe. Una cresta de arena se elevó a más de 2 metros detrás de él, su vestimenta y rápido movimiento dejando una estela roja a su paso. El velocista penetró en las calles atestadas de confundidas y temerosas personas, evaluando detenidamente a los que tuvo al alcance para determinar su afiliación. Detectó armas en proceso de desenfundarse y saltó a esos sitios, arrollando a sus portadores con la fuerza necesaria para inhabilitarlos. Desde el aire, Inmortal y War Woman tomaron caminos separados hacia el norte y hacia el sur respectivamente. Green Ghost llevó a Black Samson en brazos hasta el extremo oeste de la ciudad, mientras Martian Man descendía para ayudar a Redrasi en el sometimiento de esta sección. Aquarius permaneció en el jet con Darkwing, examinando con disgusto la zona seca. Quizás quieras ponerte el traje que Sisal preparó para ti, sugirió el vigilante de Midnight City, dirigiéndose al centro de la ciudad. Mientras tanto, en el Palacio de Placer ubicado en el centro de la ciudad, Leonardo disfrutaba de un sueño reparador con el rostro enterrado en el pecho de Amat. La fría y silenciosa mujer fue la primera en despertar con las detonaciones en la distancia. Antes de que pudiera llamar a Leonardo, Amira irrumpió con una patada en la habitación, jadeando con el rostro enrojecido y el vestido ajustado de puta cayéndosele por lo que obviamente fue una carrera desesperada. Leonardo, 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 levántate maldita sea, exclamó, saltando a la cama para aferrarse a su recién descubierto héroe en busca de protección. Amat tomó medidas drásticas y sujetó a Leonardo primero, girando al otro lado de la cama y sacándolo del camino. Los constantes movimientos, gritos y el escándalo en general de afuera finalmente consiguieron despertarlo. No lo toques, siseó Amat,
bloqueando con una mano los intentos de Amira por alcanzar a su niño. «Déjame, ramera, y tú despierta, maldito mocoso», gritó la Sheikh con el tono más agudo que su garganta le permitió liberar, taladrando los oídos más sensibles de Leonardo. Él se retorció contra el cuerpo de Amat, liberando su cara de los pechos para mirar con un nivel moderado de confusión y fastidio a la morena chillona. Sin embargo, detuvo la reprimenda que estaba por arrojarle al percibir los disparos en la distancia. «Leonardo, ellos están aquí», informó Amira, confirmando las sospechas del transmigrante. «Oh», fue lo único que escapó de sus los labios. Amira, la escolta en la puerta e incluso Amat le dirigieron miradas penetrantes. «Oh. Sal y haz algo», regañó la Sheikh, olvidándose momentáneamente de su lugar. Leonardo se cubrió los oídos, prometiéndose presentar una queja a Rafael para que discipline su chica. Bien, calmémonos primero. Todos sabemos lo que debemos hacer en casos como estos, así que comiencen la movilización al laboratorio de Hakim», dijo con tono tranquilo, levantándose de la cama. «La prioridad son las chicas, no el alcohol ni las drogas», remarcó más contundentemente. Se volvió a la ventana de su habitación, examinando sus prendas actuales. «¿Sabemos quiénes nos atacan?», preguntó con curiosidad. «Los guardianes. Parece que se dividieron y su aeronave está a unas calles de distancia», respondió Amira apresuradamente, recobrando algo de compostura tras su arrebato. Leonardo asintió, buscando algo más decente para vestir con tal paciencia que el humor de los presentes decayó de nuevo. «¿Esperan algo más?». «Muévanse», ordenó con el ceño fruncido, sacándolos de su estupor. Amira y su escolta salieron corriendo por la puerta para iniciar el transporte. Solo Amat se quedó con él, ayudándolo a desvestirse con el rostro tan frío y tranquilo de siempre. «¿Qué hay de Rafael?», preguntó casualmente. «Ni yo sé dónde está», Leonardo se encogió de hombros. Inmortal se convirtió en un desastre de la naturaleza. Las balas rebotaban de su piel, las granadas no le causaban más que un leve empujón por las ondas de choque. Estampó sus pesados puños en ráfagas cegadoras, noqueando a cada sucio criminal con el que se topó. No podía identificar quién era un superhumano y quién no, por lo que en ocasiones tuvo que dedicar más de un golpe a un mismo individuo, siempre entregando el segundo con más potencia. El héroe había descendido en una calle al azar, e inmediatamente después fue asaltado por todos los transeúntes. Más de 30 personas armadas hasta los dientes en solo una calle de la ciudad oculta. Gritos de dolor e insultos llegaron a sus oídos. Las detonaciones triplicaron el número de impactos en su cuerpo. Tomó a un particularmente grosero joven vietnamita por la cara y lo lanzó contra un establecimiento con tablones de madera bloqueando las ventanas. Se volvió para contraatacar a un atrevido asesino que intentó emboscarlo por la espalda. Al instante siguiente, un rugido de motor captó su atención y el establecimiento al que arrojó al vietnamita explotó repentinamente. Un proyectil pesado le golpeó en la espalda y lo envió a estrellarse contra el edificio de enfrente. Un largo cañón emergió de la nube de polvo y las orugas expulsaron restos humanos al avanzar sobre los hombres inconscientes en el suelo. Inmortal se levantó de entre los escombros, clavando su mirada en el tanque. Vio el desastre sanguinolento en las orugas y sintió disgusto por la falta de código de estas ratas. Salió disparado contra el vehículo, mandando a volar el cañón de un solo tanque consigo. Lo levantó sobre su cabeza y lo azotó contra el suelo violentamente, dejándolo volcado. No terminó a sus ocupantes. Los gemidos lastimeros que oyó del interior le bastaron. Martian Man embistió a un grupo de mercenarios con armas pesadas. Sujetó a 2 de ellos y giró sobre sus pies, usándolos como bates humanos contra sus colegas. Notó que el tiempo que le llevó ejecutar el movimiento, Redrasi lo usó para limpiar la otra mitad de la calle, edificios incluidos. A los hombres y mujeres armados los incapacitaba. A los hombres y mujeres desarmados los traía cerca de la ubicación de Martian Man, la cual se convirtió en un río de vómitos. La tarea del alienígena era simple. Si los hombres o mujeres traídos se movían para huir o atacarlo, él los detenía. Si no, entonces serían tratados como víctimas. Martian Man desvió su atención a una jovencita con ropas rasgadas y mejillas húmedas por las lágrimas.
Había sido traída hace poco y la desorientación seguía afectándola. Sus rasgos insinuaban una edad muy joven. Demasiado para un lugar como este. Martian Mann se compadeció y se acercó a la chica con la intención de aliviar su miedo. No, no, aléjate de mí, ella retrocedió, tropezando en el proceso. Martian Mann se movió rápidamente y la sostuvo entre sus brazos. Sonrió, ayudándola a incorporarse. Estás a salvo ahora, dijo cálidamente. Ella gimoteó, intentando y fallando en pronunciar un agradecimiento coherente. En su lugar, se aferró al guardián con un fuerte abrazo y hundió su rostro en el cuello del mismo. Martian Mann le devolvió el gesto, dándole palmaditas en la espalda. No vio el brillo malicioso destellando en los ojos de la chica. Sin previo aviso, la boca de la muchacha se partió y se abrió más allá de lo humanamente sano, revelando trozos de carne como pétalos de una flor llenos de dientes. Un puño carmesí se estrelló en la frente de la mutante, enviándola al mundo de los sueños antes de que pudiese atentar contra el honesto marciano. Redrassi suspiró y volvió a desaparecer. Martian Mann sintió la agitación a su espalda y trató de retirarse del abrazo, notando que la chica se había desmayado. Pobrecita, pensó con lástima, cargándola en sus brazos y llevándola a un rincón. Gorguman blandió su maza con destreza. El arma encontró la parte frontal de un vehículo militar robado, doblándolo y deteniendo su avance. El piloto y el copiloto salieron despedidos por el parabrisas. El hombre que operaba la torreta se llevó un doloroso golpe en el pecho que le sacó el aire. La guerrera pasó al siguiente grupo, propinándoles la paliza de sus vidas en cuestión de segundos. Ella arrasó con la sección de almacenes densamente poblada. El hedor a sustancias ilícitas penetró sus fosas nasales como un huésped no bienvenido. Las mujerzuelas corrían despavoridamente, los infantes esqueléticos se metían en escondrijos extremadamente pequeños. No todos actuaron igual. Gorguman tuvo que lidiar con niños tomando armas de los inconscientes criminales, sumándose al ataque inútil en su contra. Dejen eso, se van a lastimar, gruñó ella, aplastando el cañón de un rifle que dos mocosos intentaban operar. En respuesta a su reprimenda, los niños mostraron los colmillos como bestias salvajes y se abalanzaron sobre la guardiana. Ella arrojó su maza distraídamente, clavándola en el abdomen de un mercenario y estampándolo contra una pared. Tomó a ambos niños por la nuca y los elevó, dejándolos agotar sus menguantes energías en patalear el aire. A su pesar, sonrió levemente. Niños impertinentes, admiro el espíritu. Pero el valor les sirve de poco si están a un paso de la muerte, habló en un perfecto árabe, tomando a los mocosos por sorpresa. Miró en derredor, frunciendo el ceño al notar otro grupo de atacantes con armas pesadas acercándose a su posición. Haremos esto. Yo me encargo de los tipos malos, ustedes se esconden y después les enseñaré cómo pelear de verdad. ¿Qué dicen?, propuso la guerrera, moviéndose a uno de los almacenes que acababa de limpiar. Dejó allí a los niños y cerró las puertas, volviéndose a los enemigos entrantes. La expresión amable en su rostro desapareció por completo y sus anchos brazos se tensaron peligrosamente. A partir de este punto, todos sus oponentes maldecirían el día en que se inmiscuyeron en asuntos tan comprometedores y suicidas. «Nos tienen», gritó un mercenario aleatorio al encontrarse cara a cara con Green Ghost. Alzó su arma y abrió fuego, alertando a sus compañeros más cercanos del problema. El guardián fue el primero en darse cuenta del complejo sistema de alcantarillado y pasadizos bajo la ciudad. Debido a sus poderes, se adentró en el subsuelo y encontró la amplia cámara que actuaba como terminal de Casar Alcil. Un espacio donde se almacenaban los vehículos de los distintos señores del crimen, utilizados para el transporte de cargamento pesado que no podía llevarse sobre las arenas del desierto. Si bien el ruido era ensordecedor en la cámara, poco a poco más armas se sumaron a la cacofonía de detonaciones y los destellos finalmente captaron la atención de Leonardo. Él se encontraba sobre el toldo de un camión generosamente prestado, tomado a la fuerza, por un señor de distrito amigo suyo. Había tenido que pedir prestado 4 de esas cosas para acomodar a las poco más de 70 damas bajo el mando de Amira. Jamás esperó tal cantidad de putas. Estaban a unos metros de entrar en el túnel y sacar sus traseros de allí, por lo que ignoró a los afligidos traficantes y asesinos.
No se movería a menos que un guardián viniese por él o alguno de los vehículos donde transportaban a las mujeres. Rafael. No tenía la más mínima idea de dónde estaba, pero él podía cuidarse solo. En el peor de los casos, lo capturan y Leonardo tendría que rastrearlo y sacarlo del agujero donde Sisal lo metiese. Se giró en su lugar con las piernas cruzadas, contemplando el pánico de los maleantes. Casar Alcil estaba irremediablemente perdida, y él no iba a extrañarla en lo más mínimo. La ciudad oculta ya no tenía nada para ofrecerle, ni a Rafael. Lugares recónditos y olvidados de la mano de Dios existían en otras partes del mundo, por lo que el aislamiento conveniente para entrenar no era un problema. Además, ya no les servían los enemigos de nivel 1. Era momento de partir y encontrar desafíos más grandes. Pero no tan grandes, se recordó Leonardo a sí mismo, negando cualquier impulso de saltar sobre el héroe y entablar un combate. No le temía a Gringoust en lo absoluto, pero su presencia indicaba que los más fuertes pronto llegarían también. Dudaba incluso de pelear con Samson. Warwoman e Inmortal eran un rotundo no por los momentos. De repente, el camión bajo su trasero frenó sin previo aviso y casi le hizo caerse. Las bocinas aullaron en todas direcciones y el humor de Leonardo se fue a la mierda. Miró sobre su hombro y encontró un par de camiones grandes atascados, mientras los demás conductores intentaban empujarlos desde atrás. Suspiró con fastidio y saltó para resolver el problema. Alcanzó primero una camioneta igualmente atascada, metiendo sus manos por debajo y volcándola violentamente contra la pared. En cuanto llegó al primero de los camiones, partió la unión entre el cajón y el vehículo, empujando ambas partes contra la pared también. Finalmente llegó al último obstáculo, un bus escolar transformado en una abominación salida de Mad Max de tamaño medio. Espere, por favor Sir Leonardo, no nos lastime, chilló un sujeto, asomando la cabeza por una de las ventanas. Leonardo se disponía a volcar el bus con indiferencia cuando un estruendo captó su atención desde la terminal. Como esperaba, el resto de los héroes llegaron. Peor aún, Redrasi azotó como un destello carmesí e inhabilitó a docenas de hombres en segundos, acortando enormemente la tarea de los pesos pesados. Warwoman emergió de una nube de polvo y se adentró al túnel. Leonardo solo pudo concluir que pretendía derrumbar una sección y atrapar la mayor cantidad de ratas posibles. Movimiento perfecto, de no ser porque Amira y las chicas que le importaban estaban entre esas ratas. «Déjanos en paz, mocoso del demonio», ladró otro tipo desde el interior del bus. Quizás entró en pánico por el silencio de Leonardo, quizás por la irrupción de los guardianes. Independientemente de ello, el hecho es que sacó su arma por la ventana y disparó al chico a quemarropa, sacándolo de su lapsus. Leonardo actuó rápidamente y corrió al frente del bus, hundiendo sus manos en el metal. Tensó sus músculos y tiró del vehículo. Sus pies se hundieron en el concreto mientras obligaba a las 12 toneladas a moverse en un amplio arco con él en el centro. La parte trasera chirrió contra la pared y algunos desafortunados al frente fueron empujados a un lado, dejando vía libre para los camiones que le importaban al chico. «NGH», gruñó Leonardo, completando el semicírculo antes de levantar el pesado camión y arrojarlo contra la heroína. Warwoman frunció el ceño, pero no se apartó. Como guardiana, no podía simplemente dejar pasar el bus y permitir que aplastara a las personas a su paso. Mientras tanto, los vehículos detrás de Leonardo pisaron el acelerador y avanzaron apresuradamente, aprovechando el camino despejado. Leonardo mismo atajó una camioneta y también la arrojó para distraer a Gringoust, quien se acercaba rápidamente. Maldijo para sus adentros. Esperaba realmente salir de allí antes de que las cosas se complicaran. Leonardo miró a su alrededor, considerando sus oportunidades para provocar un derrumbe aquí y detener a los héroes. En ese instante apareció un destello rojo en su visión periférica que lo sobresaltó. Siempre tuvo dudas sobre la potencia de ese velocista. Al moverse tan rápido y no destrozarse a sí mismo, Redrasi debería poseer un cuerpo extremadamente duro. Un cuerpo duro como el infierno más una velocidad alucinante daban como resultado golpes poderosos. De ahí que pudiese causarle tanto daño a Omniman. Hoy lo experimentó él mismo y encontró su respuesta. Redrasi llegó a su posición en un segundo. Dudó brevemente al darse cuenta que Leonardo era un niño,
pero acababa de arrojar 2 vehículos con personas dentro. Un superhumano, sin duda. Decidió detenerlo. Propinó una serie de 15 puñetazos en un tiempo inferior a su acercamiento y toma decisión, todos dirigidos a la mandíbula del Saiyajin. Leonardo apenas reaccionó al tercer golpe. Se movió para apartar al héroe en el 10º y pateó el suelo frente a él en el 14º. Una explosión de polvo y fragmentos de concreto finalmente alejó a Redrashi, pero los puñetazos conectaron efectivamente, cada uno con más potencia que el anterior, en lo que el héroe determinaba la resistencia de Leonardo. El 15º fue tan fuerte que logró empujarlo hacia atrás y lo mandó a rodar varios metros. Y todo ocurrió en menos de un segundo. ¡Qué mierda! Leonardo parpadeó varias veces, sacudiéndose la confusión. No recibió daño real debido a la contención de Redrashi, pero su cerebro se agitó levemente y fue una sensación desorientadora. Respiró hondo y se incorporó, encendiendo el ki en su cuerpo más agresivamente. La energía vigorizó sus músculos y mejoró su percepción, lo que le permitió detectar a Redrashi un poco mejor. Pasó de ser un flashazo a un borrón de movimiento. Potenciado, Leonardo agrietó el suelo y saltó en el aire, alejándose del velocista. Viajó como un proyectil hasta el techo del túnel, hundiendo sus dedos en el concreto para no caer. Usó su mano libre para golpear con todas sus fuerzas el denso material. Las grietas se extendieron como telarañas y la presión hizo ceder secciones del túnel. Leonardo se movió a un lado y continuó golpeando la superficie, intentando sellar esta zona. «Detente, niño», rugió Gorguman, apareciendo de repente para embestir a Leonardo. La guardiana tacleó al chico, sacándole el aire. «Suéltame», gruñó Leonardo, alzando ambos puños y estampándolos en la espalda de la guerrera muchísimo más musculosa que la versión que él recordaba de la serie. Si bien no logró que ella lo soltara de inmediato, sí que los hizo descender al suelo, donde terminaron estrellándose con varios vehículos en huida. Algunas personas salieron volando por las ventanas, lo que obligó a la mujer a dejarlo ir para evitar muertes. Leonardo se incorporó nuevamente y trató de ascender para terminar el trabajo. No alcanzó a tensar sus piernas para el salto cuando Redrashi volvió a atacar. Una oleada de puñetazos cegadores zarandearon a Leonardo de un lado a otro, impidiéndole mantener el equilibrio. Juraría que a Omniman apenas le hizo mover la cabeza en la serie, lo que decía mucho de la diferencia entre él y el Viltrumita en estos momentos. «Oye, chico», llamó el velocista, clavando una patada en las costillas de Leonardo. «Debes cesar», continuó con jabs a la mandíbula nuevamente, agitando la cabeza del Saiyajin. «La resistencia», concluyó con una patada a la parte posterior de su rodilla, obligándolo a hincarse. Entre la sentencia entrecortada, la agitación y su mediocre entendimiento del inglés, Leonardo no entendió casi nada de la palabrería de Redrashi. Lo que sí hizo fue enojarse por la impotencia. Impulsado por el instinto y el deseo de detener al Flash pirata, Leonardo inundó sus piernas con una mayor concentración de ki sin desperdiciar nada de la energía. Salió disparado con un movimiento a alta velocidad, tomando desprevenido a Redrashi. Gorguman se interpuso en el camino, atrapándolo en una llave. El musculoso brazo de la guerrera presionó el cuello de Leonardo contra su costado, igualmente duro y firme. La embestida hizo que ella trastabillara hacia atrás y cayera de espaldas, clavando a Leonardo de cara en el concreto. Él se agitó lo mejor que pudo, intentando zafarse. La monstruosa fuerza de la mujer le pareció insuperable. La presión aumentó y Leonardo supo que estaba en problemas. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Inmortal, llegando a la escena junto a Green Ghost. «El niño es fuerte. No tuvimos más opción que someterlo», aclaró Redrashi, explicando rápidamente la situación. Inmortal escuchó pacientemente y asintió, fijando su mirada en el amplio túnel que no parecía tener final. «Bien, sigue el camino y averigua el destino de este túnel», ordenó a su velocista. Leonardo entendió fragmentos de la conversación mientras el aire empezaba a escasear. Su resistencia disminuía y pronto perdería la consciencia. En ese momento, una voz familiar alcanzó sus oídos. Rafael había estado ocupado adquiriendo un avance significativo en sus habilidades y comprensión del ki. Odiaba el término porque sonaba a mierda de cultivo chino, pero no tenía otra forma de llamarlo.
Durante años, una de las habilidades que más desearon fue la de volar por obvias razones. Surcar los cielos a voluntad era un sueño húmedo, pese a lo normalizado que estaba en la ficción. No olvidaron los otros beneficios del ki, como las ráfagas de energía o la siempre ignorada telequinesis. Costaba creerlo, pero la telequinesis era un hecho en Dragon Ball poco explotado. Incluso llegaron a teorizar que el vuelo involucraba telequinesis, pero no lo sabrían hasta probarlo ellos mismos. Eso y que Gohan nunca lo mencionó en sus clases a Baidel. Sin embargo, desde que despertó, Rafael sintió un chispazo de inspiración que lo llevó a alejarse del bullicio de la sociedad y el lascivo cuerpo de las rameras del burdel. Se lanzó a las molestas arenas en soledad para despejar la mente y centrarse en su interior. Meditó y entró en un estado tal que no notó el paso de las horas, el calor del día o el frío de la noche. Jugó con el ki en su cuerpo, lo tejió, movió, empujó y agitó de todas las formas posibles, encontrando entretenimiento en su facilidad para moldear lo recién descubierta. En algún punto empezó a amasarlo en su abdomen. Lo comprimió y lo mantuvo así durante un tiempo indefinido, estudiando sus reacciones. Se dio cuenta que podía hacer lo mismo a lo largo de todo su cuerpo, en cantidades diferentes. Así que se dedicó a esa tarea. Redirigió el ki a través de sus vías de lo que sea, como un río que se difumina en innumerables riachuelos. Lo comprimió en pequeñas esferas de energía que recorrieron sus extremidades, torso, espalda y cuello. La hinchó en poder y las desinfló progresivamente, siguiendo el patrón de su respiración controlada. La armonía que sintió fue celestial. Su ki respiraba. La emisión de energía fue uniforme, y aunque Rafael no lo notó, la arena a su alrededor fue empujada por ondas constantes de viento que emergían de él. Continuó así por horas. Para cuando abrió los ojos debido al rugido de sus tripas, Rafael admiró el yermo en torno y notó una discrepancia en su trasero. Miró lentamente hacia abajo, encontrando el suelo arenoso a 1 metro de distancia. Una leve sonrisa se le escapó de los labios. Mantuvo la calma y estiró su cuerpo todavía flotante, deseoso de mantener la técnica el mayor tiempo posible. «Santa puta madre», murmuró, complacido. Aprovechó el momento para experimentar. Todavía necesitaba concentración para mantener la emisión de energía desde diferentes puntos del cuerpo, rodeándose con una capa invisible de ki. Hizo que su lado derecho expulsara más energía que los demás, obteniendo los resultados esperados. Se movió a la izquierda. Aumentó la potencia de salida, y la velocidad también aumentó. Redujo la emisión y aumentó la del lado derecho, desacelerando. «Oh, santa putísima madre», susurró con una sonrisa estúpida en el rostro. «Ejem, terminaste de jugar, mi guerrero», habló una voz femenina desde un lado. Rafael se sobresaltó y lanzó un gemido poco masculino, cayendo sobre la arena ardiente. «¿Quién eres tú?», gruñó tras incorporarse rápidamente y alejarse unos metros. Estudió a la desconocida con ojo crítico, embelesándose un poco por su aspecto. Piel morena y limpia, con una luminosidad dorada apenas perceptible. Tatuajes en movimiento, con patrones espirales similares a galaxias. Cabello negro y abundante, cayendo detrás de sus hombros como una cascada de oscuridad. Tetas hermosas, casi divinas, expuestas a todo aquel afortunado en mirarlas. Solo ocultaba su zona sagrada con una prenda negra y aparentemente de sila. No, eso no era ropa interior. Una mujer de belleza exquisita completamente desnuda se le apareció a Rafael en medio del desierto. O estaba a punto de ascender o a punto de morir por deshidratación. Mi nombre es algo que ningún mortal puede pronunciar sin volverse loco. Pero tú eres especial, mi guerrero. Te permito llamarme. Sí, no, mira, detente ahí, Rafael interrumpió a la mujer, concentrándose en el ki de su cuerpo. Buscó ese estado de armonía no perdido del todo. La presencia de la dama frondosa creció tras unos segundos de silencio, intensa y poco divertida. Rafael, tu hermano está en grave peligro, dijo ella con tono severo y profundo, reverberando de algún modo en el aire. Sus palabras captaron la atención de Rafael y el interés en su pequeño descubrimiento se esfumó. ¿Qué pasa con Leonardo?
Explosiones consecutivas levantaron arena a lo largo del desierto a afueras de Qasr al-Zil. Los satélites de la ADG detectaron la pequeña anomalía, siendo que vigilaban como halcones la situación alrededor del área donde debería estar la ciudad oculta. A pesar del asalto de los guardianes, no habían podido encontrar lo que sea que interfiriera con los sondeos de Sisal. Las comunicaciones fueron interrumpidas en el momento en que los héroes entraron, por lo que ninguno de ellos pudo ser alertado de la posible amenaza. Rafael y su amiga desconocida llegaron a las dunas que ocultaban la ciudad, contemplando los daños a la infraestructura y las zonas incendiadas como resultado de la patética resistencia de los criminales. Ella se llenó de ira al examinar la falta de sangre en las calles. Como temía al principio, los que llegaron a fastidiar en su dominio eran santurrones que arruinarían su alimento. Por su parte, a Rafael no le importaba un comino la ciudad ni las circunstancias de Sil. Así se había presentado la mujer ominosamente. Si pretendía inspirar confianza, falló de manera espectacular. Tu hermano yace bajo la tierra, rodeado por enemigos. Debes darte prisa, mi guerrero. El tiempo no está de tu lado, instó Sil con solemnidad. Rafael fingió que la tipa no estaba allí. Se lanzó sin contemplaciones al vacío, decidiendo darse prisa y en el proceso probar su técnica de vuelo. El viento silbó y el suelo se precipitó rápidamente ante sus ojos, haciéndole saltar un latido. Respiró hondo, se dirigió al interior de su cuerpo y buscó emular la armonía de ki que le permitía volar. Condensó la energía y la distribuyó a lo largo de sus extremidades y torso. Las hinchó en poder y después las hizo explotar en breves ráfagas hacia afuera en toda su zona frontal. Las detonaciones de ki empujaron contra la gravedad y desaceleraron su caída constantemente. De todas formas se estrelló sobre un bar y atravesó el techo, pero el impacto fue mucho menor de lo que esperaba. Sin perder un segundo, salió disparado por una de las ventanas y corrió hacia el palacio de Amira. No tenía idea de dónde se había metido Sil, pero no le importaba en lo absoluto. Finalmente derrumbó las puertas que llevaban al laboratorio de Hakim y se adentró en el sistema de túneles, descendiendo a la terminal de la ciudad. Lo primero que encontró fue un desastre de mercenarios inconscientes o a punto de estarlo, tirados por doquier. Rafael irrumpió como una bala en el lugar, buscando en todas direcciones a su amigo. Una sensación familiar apareció a su lado y la figura de Sil emergió del suelo, de algún modo más presente que antes. Rafael no pudo evitar alzar una ceja en confusión. Lo que viste era una proyección, mi guerrero. Esta soy yo realmente y ahora que estamos donde siempre debimos estar, podemos expulsar esta peste de mi dominio, explicó la mujer teatralmente, haciendo un gesto a los guardianes que hacían mierda a los mercenarios restantes. Sí, pero ¿dónde está Leonardo? Siseó Rafael, mirando de un lado a otro con impaciencia. Los párpados de Sil temblaron levemente. Donde los más fuertes se reúnen, mi guerrero, señaló hacia el túnel donde los vehículos ya no avanzaban. Rafael se dispuso a correr a esa dirección, pero una mano sorprendentemente fuerte se aferró sobre su hombro, deteniéndolo. Miró con agresividad a Sil, pero ella habló antes que él. Nos superan en número, mi guerrero. Y me temo que en fuerza. Hay que luchar inteligentemente, sugirió con tal calma que Rafael tuvo que estar de acuerdo. Volviéndose a los guardianes todavía en la terminal, notó que faltaban Inmortal, Warwoman y Redrasi. Justamente los más problemáticos. Marcian y Black Samson estaban casi debajo de él, a un par de decenas de metros. Por lo que Leonardo le había contado el día que despertó, el negro no debía subestimarse. Aquarius lidiaba con los restos de la mafia rusa. Disparaba látigos de agua y erigía muros de agua para reducir la potencia de fuego de las ametralladoras y los lanzagranadas. Finalmente localizó al eslabón débil. Darkwing abatía con artes marciales a otro grupo de vietnamitas, valiéndose de su pulida habilidad y sus dispositivos. Estaba cerca del rey de Atlantis. Tengo un plan, mi guerrero, anunció Sil con una mirada peligrosa. Rafael volvió a ignorarla y saltó del lugar. Trazó un amplio arco con ayuda de explosiones de ki de su espalda y trasero, alcanzando el otro lado de la cámara. Aterrizó pesadamente en la pared y continuó usando su habilidad nueva para mantenerse pegado a ella, retorciéndose como una lagartija hasta quedar boca abajo.
justo sobre la posición de Darkwing. Rafael avanzó rápidamente y se lanzó sobre el héroe. Darkwing dio una voltereta y propinó una patada de talón a la cabeza de un mercenario, dejándolo fuera de juego al instante. En ese momento, sintió el peligro acercándose y trató de salir rodando del camino. Rafael fue más rápido y dio un puñetazo a la cabeza del vigilante, cuidando su potencia para no matarlo por accidente. Solo lo estampó contra el suelo y le rompió la nariz. Darkwing, gritó Aquarus, habiendo visto el suceso. Rafael no tenía tiempo para mierdas, así que tomó al aturdido héroe y salió disparado en dirección al túnel. El rey de Atlantis buscó su comunicador para alertar a sus colegas, pero una onda de interferencia interrumpió la acción. Sil frunció el ceño desde su posición elevada. Había recurrido a Rafael porque rápidamente se dio cuenta que ella sola no podría con los guardianes. Leonardo tampoco tenía posibilidad, pero si los tres trabajaban juntos entonces la victoria sería factible. Pero el chico resultó ser insultantemente irrespetuoso. Aún así, eran su único recurso. Mientras tanto, Rafael alcanzó a los demás héroes con Darkwing sobre sus hombros. Vio a War Woman inmovilizando a Leonardo y no pudo evitar disgustarse con su amigo. El maldito afortunado tenía la cara enterrada en la axila de la guerrera. «Deténganse, o su amigo muere», amenazó en voz alta al aterrizar sobre un camión, alzando a Darkwing con una mano. Los guardianes se volvieron en su dirección. ¿Qué esperaba Rafael con sus acciones? Tal vez negociar con los guardianes. Quizás distraerlos lo suficiente como para tomar a Leonardo y echar a correr. Todavía no se había recuperado de la última experiencia. Aunque fuertes, y ciertamente capaces de sanar mucho mejor que los seres humanos, no poseían una regeneración acelerada particularmente rápida. Jurarían que incluso un ghoul sanaba más rápido que ellos. Y ni siquiera debía tratarse de Noro. En cualquier caso, Rafael seguía sin estar en su mejor momento para una batalla tan importante. En definitiva no quería ser pateado tan pronto, así que no buscaba pelear con estos tipos justo ahora. «Te lo digo mujer, deja ir a mi amigo o el tuyo pagará las consecuencias», ladró en árabe, pues su dominio del inglés era peor que el de Leonardo. Redrasi hizo ademán de cargar contra Rafael, pero Inmortal alzó una mano y detuvo cualquier acción. Se elevó en el aire, imponente y tranquilo, mirando a Rafael a los ojos. «Hijo, tranquilízate primero. No quieres hacer una locura y nosotros no pretendemos lastimarte a ti o a tu amigo. Solo queremos ayudar», dijo el hombre en la misma lengua. «Suéltenlo, ahora», se repitió Rafael, acercando a Darkwing y poniendo una mano en su cuello. «No me importa la ciudad ni la porquería que la habita. Solo quiero irme de aquí, y me llevaré a mi amigo». «Entonces ven con nosotros», invitó Inmortal, acercándose lentamente. Los demás, sin embargo, tomaron posturas de combate y la guerrera no soltaba a Leonardo. Con todas las miradas puestas en Rafael, nadie se percató de la presencia antinatural que emergía del suelo junto a War Woman. Similar a la intangibilidad de Green Ghost en apariencia pero distinta en naturaleza, Sil dirigió su toque místico hacia la mujer que sometía a su otro activo. Los instintos de War Woman la alertaron del peligro inminente y rápidamente soltó a Leonardo, apartándose del camino en un milisegundo. «Enemigo», llamó ella de repente. Sil centró su mente y cesó la emisión de energía que mantenía oculta a la ciudad de los satélites de la ADG. Usó el poder para desatar una onda de choque contra los guardianes, empujándolos lejos de su presencia. Los autos salieron volando y toda la sección del túnel se agrietó. Incluso Inmortal se vio arrastrado por el ataque, perdiendo de vista a Rafael un segundo. Aprovechando la oportunidad y viendo el arco creciente de la onda, Rafael se adelantó y cruzó al lado de Sil antes de que su ataque alcanzara el otro extremo de la pared. Por su parte, Leonardo jadeó en busca de aire. Tenía la cara roja por la presión y las venas hinchadas por el esfuerzo de resistir la absurda fuerza de War Woman. «Levántate, mi guerrero. La batalla apenas comienza», dijo Sil solemnemente, exhalando una niebla apenas perceptible de sus labios que invadió las fosas nasales del agotado chico. Hizo lo mismo en la dirección de Rafael. Ninguno de los dos se dio cuenta del suceso hasta que su resistencia comenzó a aumentar constantemente y las heridas de Rafael, así como su hambre y sed enloquecedores,
eran saciados sin explicación alguna. ¿Quién eres tú?, preguntó Leonardo, confundido. Desde su postura baja, solo pudo ver los tatuajes vivos de la mujer divina. Leonardo, Sil. Sil, Leonardo. ¿Cómo te encuentras, amigo?, presentó Rafael rápidamente, tirando al inconsciente Darkwing a un lado para ayudar a su amigo a incorporarse. Sorprendentemente bien, murmuró Leonardo, sintiendo sus fuerzas renovarse. Miró con curiosidad a la mujer desnuda, preguntándose en qué mierda se había metido Rafael los últimos días. Basta de charla sin sentido, acalló Sil con voz severa, levitando sobre Rafael y Leonardo. Mis guerreros al fin reunidos, es momento de expulsar a los invasores. Los tatuajes adquirieron mayor luminosidad y se movieron más rápido a lo largo de su cuerpo. La presencia de Sil se hizo incluso más pesada que antes, poniendo en guardia a los héroes que se reunían. En ese momento, Rafael y Leonardo se miraron en direcciones opuestas, a cada lado del túnel. Se estrellaron contra las paredes y rebotaron hacia arriba, volviendo a provocar una explosión de escombros que desestabilizó más la sección dañada por Sil. La mujer permaneció atónita un segundo de más por las acciones de sus guerreros. Para cuando volvió en sí, la construcción cedió y toneladas de material se vinieron abajo. «Que no escapen», llamó Inmortal. Redrasi se lanzó a la carga, seguido por Green Ghost. El velocista cruzó al otro lado antes de que se cerrara el camino y su compañero simplemente atravesó la roca. Sil finalmente cayó en cuenta de lo que había pasado, pero Inmortal y War Woman ya estaban sobre ella. ¿Quién era esa loca?, preguntó Leonardo, avanzando a gran velocidad por el túnel. Yo qué sé. Rafael se encogió de hombros. Apareció de la nada en el desierto y me dijo que estaban haciéndote mierda. Era sexy, así que le creí, pero después empezó a hablar y lo sexy se le quitó. Lo peor es que te creo, suspiró Leonardo. Decidió sacarse de la mente aquella mujer extraña y aprovechar el subidón de adrenalina que lo asaltó previamente. Oigan, no entendí nada de lo que dijeron, pero asumiré que no son amigos de aquella pervertida, comentó Redrasi desde un lado, sobresaltando a Rafael. Aunque veloces para los estándares humanos, ni él ni Leonardo podían correr a más de 300 km por hora. Para el velocista, era como una caminata en el parque. Rafael cambió abruptamente de dirección e intentó embestir al héroe. Redrasi se deslizó con desdeñosa facilidad a su alrededor y logró posicionarse justo detrás de él, clavando patadas a la parte posterior de su rodilla. Los impactos fueron incluso más fuertes que los que propinó a Leonardo antes. Rafael perdió el equilibrio y rodó por el suelo a alta velocidad. «Tú otra vez», gruñó Leonardo con fastidio, abalanzándose sobre el enemigo. Nuevamente, Redrasi corrió a su alrededor hasta formar un torbellino carmesí a pesar de que Leonardo seguía corriendo por el túnel. Una muestra de las absurdas capacidades del tipo. Rafael se incorporó como pudo y regresó a la carrera, persiguiendo el rastro de su amigo y Redrasi. Lo que siguió fue una tortuosa marcha en la que ambos fueron constantemente derribados y golpeados desde todas direcciones. Correr en línea recta les permitía ir a mayor velocidad, pero eso terminaba en tropiezos dolorosos. Zigzaguear con el velocista era una estupidez. Detenerse para combatir estaba fuera de la mesa, pues solo perderían el tiempo y probablemente no lograrían golpearlo. Redrasi menguaba su resistencia recién cargada con un acoso implacable. Seguía sin golpear demasiado fuerte y Leonardo no sabía si era porque había alcanzado su límite de potencia o porque era indulgente con ellos debido a su edad. Independientemente de la razón, el hecho es que estaba apaleándolos lento pero seguro. No tenían medios para contraatacar, no podían escapar de él. No puedes alcanzar una de sus piernas al menos. Escupió Rafael con frustración, saltando de un lado a otro después de tragar concreto por quinta vez consecutiva. Apenas si puedo verlo, se quejó Leonardo, pisoteando el suelo para levantar escombros y polvo, intentando limitar su visibilidad. No tenías a Darkwing en tus manos. Se me olvidó allí atrás, replicó Rafael. Alcanzó el centro del techo a varios metros por delante de Leonardo. Estimó el paso de Redrasi y se lanzó como un proyectil hacia el suelo. Obviamente falló y su premio fue una lluvia de puñetazos directo al rostro.
Sigo sin entenderlos, pero estoy seguro que eso no es árabe. ¿Son españoles quizás? Tal vez neoguineanos, inquirió Redrasi tras mandar a Rafael a estrellarse contra el muro. Soy tu perra, rugió Leonardo con furia, saltando sobre el héroe. Su pésimo intento de insulto en inglés provocó que el oponente se paralizara un instante. 1. Evadió con soltura los puñetazos y patadas que Leonardo dirigió en su contra, conteniendo la sonrisa burlona que casi se le formó. Por su parte, Rafael se levantó de nuevo con el rostro adolorido. La nariz le dolía y las lágrimas brotaron involuntariamente. Apretó los puños y miró con enojo al molesto héroe. La respiración se agitó y la agresividad primitiva en su sangre se encendió, hincándolo en poder. No reprimió el impulso. De repente se giró y clavó un poderoso puñetazo a la cara de Gringoust que atravesó al hombre sin causarle daño alguno. El tipo incluso pasó a través de él, lo cual fue una sensación por lo demás incómoda. Me cago en Dios, otro hijo de puta más débil que nosotros al que no podemos tocar, maldijo internamente. La situación empeoró. Rafael tenía la velocidad de reacción necesaria para incapacitar al tipo si volvía a su tangibilidad, pero Gringoust no lo hizo. Leonardo era abrumado por el velocista, pero si Rafael iba en su ayuda y se descuidaba un instante sería enterrado en el concreto. Redrasi percibió la llegada de su compañero y pudo concentrarse en el muchacho que tenía enfrente. Si bien eran lentos en carrera, tuvo que admitir que la velocidad de sus embestidas, puñetazos y patadas no eran ninguna broma. De haberse enfrentado a los dos sin que intentasen escapar podría haberlo puesto en una situación difícil. No es que ahora mismo no fuese difícil. La resistencia del niño era monstruosa y un solo error sería fatal para él. Además, el hecho de darle una paliza a un infante le dejaba un mal sabor de boca al héroe, pero ni siquiera podía comunicarse con él y calmar las cosas. No hablaba árabe ni español. Tampoco lo necesitaba para saber lo que pasaba por la mente del chico, cuya mirada venenosa hablaba por su cuenta. Murmuró algo ininteligible y trató de retroceder hacia su compañero. El movimiento de alta velocidad fue simplemente más rápido que de costumbre para Redrasi, como pasar de caminar extremadamente lento a caminar apresuradamente. Lo alcanzó antes de que diera el tercer paso y buscó conectar sus puños en puntos clave para inmovilizarlo. Había estado intentándolo sin mucho éxito. De alguna manera, siempre conseguía moverse un poco en el último momento. Sin embargo, ni Redrasi, ni Gringoust ni el propio Leonardo se esperaban el siguiente movimiento de Rafael. Para Gringoust, su oponente simplemente salió disparado mucho más rápido de lo que podía reaccionar. Para el velocista seguía siendo lento, pero ciertamente había una diferencia considerable. Incluso Leonardo fue tomado por sorpresa. Rafael explotó en velocidad más allá de lo que ambos podían hasta ahora, tomándolo del brazo y casi arrancándoselo en el proceso. Rafael utilizó su recientemente descubierta habilidad para expulsar ki de su cuerpo y la llevó al límite. Concentró la energía en su espalda y piernas, bombeando una ridícula cantidad lo más comprimida posible. Fue como tener cohetes en el culo. Pero no acabó allí. Inspirado, Rafael se arriesgó a cagarla monumentalmente y casi se partió el cerebro al ejecutar la misma técnica alrededor de su mano libre mientras mantenía la expulsión de ki a su espalda. Sintió la extremidad hincharse en poder y se aferró desesperadamente a esa sensación de armonía, pese al agitado momento. Redrasi se movió para interceptarlo y hacerlo tropezar de nuevo. Rafael saltó levemente para evitar tal cosa, pues el velocista no se atrevería a ser arrollado por él. Como esperaba, Redrasi cambió de dirección y dejó que ambos pasaran de largo, confiado en que los alcanzaría de todos modos. Ese fue su error. Rafael torció su cuerpo en el aire y cesó la emisión de ki a su espalda, concentrando todo en su brazo de un solo golpe. El puño sobrecargado se agitó y Rafael golpeó el aire, apuntando hacia los héroes. Una poderosa onda de choque salió disparada del ki comprimido. La temperatura aumentó repentinamente y el túnel entero tembló y se agrietó al paso del ataque. El espacio cerrado contribuyó a su letalidad. Demasiado adelantado para recibir ayuda de Gringoust, Redrasi recibió el impacto de lleno y fue mandado a volar con sangre manando de su nariz.